Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de esta transmisión en vivo, la cual llega a ustedes por medio del trabajo colaborativo entre el Colegio de Trabajadores Sociales y su Comisión Permanente de Relaciones Internacionales. Agradecemos su sintonía en este espacio y les solicitamos que compartan el mismo en sus redes sociales. Del mismo modo, felicitamos a todos y todas las profesionales del trabajo social en Puerto Rico en nuestro mes por la gran labor que realizan a diario en sus espacios de trabajo y por nuestra sociedad. Saludos, mi nombre es Giovanna Pérez, trabajadora social e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. En la noche de hoy estaremos desarrollando un conversatorio sobre el tema, una mirada internacional ante la determinación del Tribunal Supremo sobre la colegiación compulsoria en trabajo social de Puerto Rico, una visión crítica desde otros países. Conocemos en días recientes que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no al lugar al último recurso de reconsideración de nuestro colegio sobre el asunto de la colegiación. La misma pasó a ser de carácter voluntaria. Esta noticia escaló a nivel internacional, particularmente a colegas de nuestros países latinoamericanos, y es nuestro interés que toda nuestra audiencia pueda ver y escuchar el repaso desde los inicios de la demanda hasta el punto de vista del nivel internacional, específicamente desde Costa Rica y el punto de vista de los trabajadores sociales de Puerto Rico. Nuestra comisión entendió pertinente invitar a unos recursos extraordinarios con vasta experiencia sobre este tema y con grandes aportaciones al trabajo social. Es nuestro interés presentarle esta noche a nuestros panelistas. Entre ellos son nuestra presidenta, la señora Cristal Martínez Pérez, quien nos estará hablando sobre los inicios y desarrollos de la demanda. Nuestro amigo y colega, el señor Jorge Arturo Sáenz, profesional del trabajo social en Costa Rica, nos estará hablando desde el punto de vista a nivel internacional sobre la demanda de la descolegiación. Nuestra compañera Estela Barreto, tesorera de la Junta Directiva de nuestro colegio, quien nos estará hablando también sobre el punto de vista de los trabajadores sociales aquí en Puerto Rico. Y en estos momentos queremos pasar a a nuestra presidenta y panelista, Cristal Pérez. Saludos y buenas noches. Gracias por este espacio. Pues aquí con mis dos compañeros que vamos a estar hablando sobre este proceso de colegiación que hemos pasado, pues yo quería retocar sobre cuál fue nuestro transcurso sobre este proceso de colegiación voluntaria para que entonces luego con mis compañeros pudiésemos elaborar eh, las implicaciones y las miradas que vamos a tener sobre esto y lo que transcurrió en este proceso. Algo bien importante, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social se regula y se estableció bajo la ley número 171 del 11 de mayo de 1940. Y es bien importante que entonces esta regulación se diera porque implementaba una cuerpa que fue movida por las mismas personas profesionales de trabajo social para que pudiesen entonces elaborar la dirección de la profesión a través de lo que es el colegio. Y esto es importante porque nos da decisión sobre las distintas dimensiones que tiene la profesión, como por ejemplo lo que es la ética profesional, porque a través de principios y unos valores estructurados guían lo que es la práctica profesional. De ahí entonces, ¿verdad? Tenemos nuestro código de ética. También nos mantiene y nos ayuda a desarrollar y validar procesos de educación continua para profesionales de trabajo social con el fin de mantener una práctica que esté actualizada en metodologías y acercamientos que fomenten intervenciones adecuadas y que estén enmarcadas en el análisis crítico, la liberación y la autodeterminación. También nos permite participar efectivamente en el mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo
la defensa de los derechos humanos y la concretización de políticas sociales para la justicia y la equidad a través de un proyecto ético-político profesional, así como ha establecido Estela Barreto. ¿Y por qué traigo lo del proyecto ético-político? Porque en estos pasados 16 años, que fue cuando se comenzó precisamente este proyecto, nos ayuda como colegio a poder movilizarnos de una manera que tuviese un impacto real en la práctica que nosotros hacemos como profesionales en nuestros distintos escenarios. Entonces, a través de este proyecto ético-político, buscamos reconocimiento en la dimensión política de la profesión, con fundamento filosófico y unos principios éticos. Nosotros también logramos una crítica al trabajo social conservador, hacemos vinculaciones con movimientos sociales que defienden los derechos humanos, la justicia social y económica, la democracia y la equidad, una capacitación ideológica y política del liderato profesional, asumimos una autodeterminación de Puerto Rico como un derecho del pueblo, se integra el Colegio de Puerto Rico en lo que es la Federación Internacional de Trabajo Social, la FITS, y tenemos elección a puestos directivos en organismos internacionales de diversas profesionales de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Pues debido a que estos son principios y son las direcciones que llevamos a través del proyecto ético-político que tiene el colegio, parte de eso significa que nosotros hacemos pronunciamientos, nos hacemos acompañamiento a otras organizaciones y a otras movilizaciones, tratando de visibilizar necesidades específicas y proteger unos derechos humanos bien específicos. Y traigo esto porque en el 2021, desde el colegio, se hicieron unos pronunciamientos específicamente en contra de lo que son las terapias reparativas o las terapias de conversión, en donde el colegio se posicionó de que estas se deberían de prohibir porque necesitamos un país más justo, equitativo para toda la ciudadanía. Nosotros desde el colegio nos pronunciamos que respetamos la dignidad de todos los seres humanos sin discriminar por su orientación sexual o su identidad de género o cualquier diversidad sexual. Por lo tanto, esto debe ser un pilar de cualquier sociedad moderna que no priorice los fundamentalismos religiosos y moralistas sobre el bienestar de la ciudadanía. Esto lo estoy leyendo, ¿verdad?, directamente de ese memorial que se hizo desde el colegio. ¿Qué sucede? Que luego entonces se recibe una demanda en contra del colegio para poder quitar lo que es la colegiación compulsoria. Y una de las cosas que se esbozan en esa demanda es sumamente importante porque ellos directamente indican que no están de acuerdo con los pronunciamientos que se hicieron en ese memorial que hablaba específicamente de las terapias reparativas o de conversión. Y una de las cosas que los demandantes entonces proponen y ponen es que el colegio tiene un carácter ideológico al decir que están en contra de las terapias reparativas y que eso es contrario a las creencias de los demandantes. Entonces, ellos hacen un argumento de que no podemos estar diciendo qué hacen las iglesias o las comunidades religiosas en sus espacios. Y si en algún momento tienen la oportunidad de buscar ese memorial, que es el memorial 184, ahí explícitamente se establece que una de las cosas que nosotras queríamos que se mirara era precisamente que en esos espacios tenemos que tener cuidado a que tampoco se hagan terapias de conversión, ya que eso está totalmente probado de que va en contra de los derechos humanos. Inclusive hay estudios que indican que esto es hasta maltrato. Entonces, en contra de estos pronunciamientos, que son pronunciamientos que van muy dirigidos a lo que se espera que sea la profesión de trabajo social, los demandantes
hacen mención sobre esto diciendo de que entonces el colegio no les representa porque tenemos unas ideologías, ¿verdad? Que están tratando de proteger unos derechos específicos. Entonces, de aquí entonces se da la demanda y pasamos por un proceso desde el 2021 para nosotros tratar de tener un espacio de poder evidenciar por qué a través del colegio es mejor la regulación de la profesión y por qué es tan importante la participación colectiva en estos procesos que lo permite el colegio. Sin embargo, estamos súper conscientes de que hay una desarticulación de profesiones a través del país. El Tribunal Supremo de Puerto Rico lleva continuamente descolegiando a varias profesiones, empezando por la de abogados, los técnicos mecánicos automotrices, veterinarios, optómetras y los médicos cirujanos. Y entonces finalmente la última determinación fue el de trabajo social. Aquellas demandas que sí prevalecieron y pudieron mantener su colegiación fueron las de ingenieros y agrimensores, CPA y dentistas. Ahora, debido a esta tendencia que estaba demostrando el Tribunal Supremo, más todos estos argumentos que estaban trayendo los demandantes y otros grupos que estaban en contra de lo que es el cuerpo del colegio, nosotros estamos muy claros en nuestro análisis que esto es parte de la desprofesionalización, que esto es un proceso que trata de descalificar de una forma premeditada las competencias profesionales. Entonces, paulatinamente se pretende que las calidades y las cualidades que caracterizan nuestra profesión vayan disminuyendo. Y esto es un tipo de desarticulación a lo que es el trabajo social. Todo bajo un discurso de libre asociación y mercado libre. Y nosotros desde el colegio estamos sumamente conscientes de que esto tiene un propósito de darse y estamos en toda la conciencia de que este va a ser el fin posiblemente para muchas otras profesiones que tenemos todavía en el país. Para que tengan también un poquito de contexto histórico de lo que sucedió entonces con la demanda y un tracto de lo que sucedió, nosotros luego el 10 de junio del 2024 de este año, tuvimos una sentencia preliminar de parte del Tribunal Supremo en donde declara inconstitucional la colegiación compulsoria del trabajo social. Entonces, nosotros rápidamente, dentro de lo que es nuestro derecho en este proceso, presentamos una moción de reconsideración en donde inclusive también estábamos solicitando una vista oral, porque a diferencia de otras profesiones que han tenido pleitos judiciales respecto a sus colegiaciones, en trabajo social o al Colegio de Trabajo Social no se nos dio la oportunidad de presentar nuestra posición y nuestros argumentos sobre la importancia de mantener una colegiación compulsoria. Y luego entonces necesitábamos que por favor nos pudieran dar un espacio para nosotros poder demostrarle esa evidencia de todas las cosas que se hacen desde el colegio para proteger la profesión. Luego entonces se bajó otra determinación y dentro de ese proceso se hizo una segunda y final moción de reconsideración. Esto pasó el 8 de octubre del 2024, en donde nosotros una vez más solicitamos que se nos conceda el espacio para la revelación de evidencias en una vista oral. Y sin embargo, el 9 de octubre, bien rapidito, el Tribunal Supremo nos contesta denegando la solicitud que se realiza. Y esto entonces concluye el proceso de la demanda, haciendo que entonces sea final el proceso y de ahora en adelante la colegiación es voluntaria. Algo bien importante que se necesita destacar de esta determinación final es que fue una votación de 5-3 en contra de, ¿verdad?, del colegio. Sin embargo,
misma presidenta jueza presidenta Oronos Rodríguez, el juez asociado Colón Pérez y el juez asociado Estrella Martínez indicaron directamente de que ellos estaban en una disposición de poder reconsiderar y poder entonces darnos ese espacio que estábamos solicitando. Pero la votación fue diferente. Y ya después de aquí nos indican, tenemos que pensar cuáles van a ser nuestros próximos pasos, qué significa esto para la profesión, qué significa esto para la regulación de la profesión, que es sumamente importante, y quiénes van a tener entonces incidencia en cómo se regula esta profesión, porque ya no va a ser la totalidad de lo que formamos esta profesión tan bonita, los 7.600. Ahora el proceso va a ser diferente. Y estas son entonces preguntas que nos tenemos que hacer, que tenemos que problematizar y también tenemos que trabajar para asegurar de que estos procesos sean cuidados, sean protegidos y se estén dando de la mejor manera. Así que nada, pero eso lo voy a dejar para mis otros dos compañeros para que ellos puedan entonces presentarnos algunas perspectivas sobre eso. Gracias, señora presidenta, por ese excelente resumen que nos ha preparado. Pasamos el turno a nuestro compañero y colega Jorge Arturo Sáenz desde Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación yo me atrevería a señalar que todo acto humano es político, ¿no? Y la formación de trabajo social está transversada por los derechos humanos y este tema de los derechos humanos históricamente en América Latina y el Caribe nos ha puesto en alto riesgo, ¿no? Podemos recordar lo que sucedió con los colegios profesionales del Cono Sur durante los gobiernos militares, ¿verdad? Y que hasta ahora, especialmente Argentina y Chile, están volviendo a recuperar su condición de colegios profesionales sin que la inscripción sea obligatoria, ¿verdad? Yo creo que ahora Costa Rica se queda un poco huérfana en ese sentido porque ha venido aprendiendo. Yo diría que hemos aprendido de Puerto Rico durante muchos años, ¿verdad? Hemos conocido de los avances de ustedes, de las experiencias, y entonces siempre fueron un referente en todo el tema, dado que nos llevaban bastante tiempo. Nosotros tenemos alrededor de 57 años de creación y bueno, esa relación entre Costa Rica y Puerto Rico siempre fue altamente provechosa, ¿verdad? Inclusive estuvimos muy presentes en la lucha para que Puerto Rico fuera parte de la FITS, ¿verdad? Y se logra, por suerte, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy estamos ante un escenario diferente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, bueno, lo que podemos recuperar de eso? En el caso de Costa Rica, seguimos siendo un colegio en donde todas y todos los profesionales tenemos que pasar por un proceso de inscripción. El colegio regula la profesión en todos sus ámbitos, ¿verdad? Al igual que ustedes con un reciente código de ética, ¿verdad? Con una inversión muy alta en capacitación, una unidad de investigación y la unidad de fiscalía, que es precisamente la que está constantemente viendo todo el tema de lo que se ha denominado la mala praxis, ¿verdad? O las situaciones de riesgo en que estamos expuestos, ¿verdad? En algo tenemos ahora en común y es que Costa Rica históricamente nunca había tenido un gobierno de derecha. Ya tenemos 3 años de una situación
de esta naturaleza y hemos notado cómo este gobierno ha reducido la inversión social, ha reducido todo el tema de los planes y proyectos de inversión que están vinculados, por supuesto, con la profesión, ¿verdad? Y cómo el colegio ha tenido que venir constantemente en calle o a través de los pronunciamientos señalando estas situaciones, ¿verdad? Inclusive es importante eh, indicarles que muchos de nosotros identificamos al señor presidente como un macho alfa, ¿verdad? Es un tipo que grita, agrede, ¿verdad? Y es interesante porque esta situación se ha reflejado en el aumento de violencia doméstica en nuestros hogares y nuestras comunidades, ¿verdad? El hecho de tener a un energúmeno, ¿verdad? De esta naturaleza que se permite agredir, pues por supuesto, el otro macho, ¿verdad? También él lo asume, ¿verdad? Y esto ha obligado al colegio en los últimos 6 meses, yo diría, estar en los medios de comunicación, en prensa, en radio, eh, haciendo una campaña muy agresiva en el tema de los feminicidios y en la violencia doméstica. Incluso recientemente tuvimos un encuentro de mujeres policías en el tema de género, porque consideramos que era necesario. En el caso de la policía nuestra, únicamente el 30% son mujeres, el resto son hombres, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿qué es lo que esta situación de tener un gobierno de derecha, de tener un posicionamiento, yo diría, significativo de las iglesias fundamentalistas, ¿verdad? Incluso de grupos tradicionales de la Iglesia Católica, ¿verdad? Han puesto en evidencia que los derechos humanos hay que defenderlos porque ese es probablemente el punto en donde ellos centran su atención en las, digamos, manifestaciones o consideraciones que el colegio tiene sobre la diversidad, sobre los derechos de los migrantes. Recuerden que Costa Rica en este momento se convierte en un país de paso para los migrantes que vienen desde Haití, Venezuela y otros países, ¿verdad? Entonces, constantemente tenemos estas demandas, ¿verdad? El otro elemento importante, y Crista lo señalaba, es cómo el colegio tiene la responsabilidad de estar vigilando y estar muy presente en cómo las y los profesionales de trabajo social estamos atendiendo y desarrollando planes y programas y estamos garantizando al país que la inversión social está bien canalizada, ¿verdad? Y el otro aspecto es cómo como colectivo de profesionales podemos generar pronunciamientos y espacios de índole política en calle, ¿verdad? Creo que en esto nosotros por suerte hemos avanzado, sin embargo, nos queda mucho que realizar. Lamentamos profundamente la situación de Puerto Rico, insisto, porque puede de alguna manera incidir en nuestra región. La región de América Latina y el Caribe ha sido muy sólida en términos de trabajo social. Sin embargo, este tipo de situaciones pueden de alguna manera distorsionar, ¿verdad? La posición de las federaciones, colegios y asociaciones de trabajo social y servicio social que tenemos la región y ante todo estando claros de que los gobiernos de derecha han ido tomando mucha presencia en la mayoría de nuestros gobiernos, ¿verdad?
La lucha está ahí. Tenemos que tener muy clara la lectura de realidad nacional y ante todo nuestro mensaje solidario hacia las y los trabajadores sociales de Puerto Rico, que han sido nuestros amigos, quienes nos han enseñado, quienes han estado presentes en nuestras luchas, y ante todo tengo que reconocer un colegio que ha sido absolutamente solidario con el resto de la región en términos de los estudios de condiciones laborales que en su momento fueron liderados y gerenciados por Estela, en el tema de la capacitación, en cómo ustedes movilizaron un vasto número de colegas para que estuvieran presentes en muchos de nuestros países y especialmente en aquellos que requerían más apoyo en cómo tener una lectura diferente de cómo se trabaja y se hace trabajo social, ¿verdad? Así es que gracias por la invitación y estamos dispuestos a seguir acompañándolos en las luchas en las cuales ustedes nos convoquen. Muchísimas gracias, Jorge Arturo, por compartirnos desde Panorama Internacional el punto de vista sobre la descolegiación. Así que ahora escucharemos a Estela Barreto. Adelante, Estela. Saludos, yo voy a compartir pantalla. Si me dan un segundito aquí, se me desapareció a lo que hago los movimientos de presentación. Aquí estamos. Voy a hacer esto para poder mantener algunas ideas y enseñar algunas cositas. Muy bien, bueno, pues buenas noches y gracias a la Comisión de Relaciones Internacionales por la invitación. Yo voy a tocar sobre o darle seguimiento a algunos de los comentarios que se han hecho. Anticipo que no estoy viendo, aquí tengo un relojito porque no estoy viendo los mensajes. Pero bueno, para ir al tema, yo quiero compartir algunas reflexiones sobre la decisión del tribunal, sobre las distinciones que tenemos que hacer entre un colegio, una asociación y las juntas examinadoras. Y lo que ha venido ocurriendo, parte de esas reflexiones que nos compartían Cristal y Jorge con respecto a la participación de Puerto Rico en el escenario internacional. Y voy a empezar con una frase que aprendí hace muchos años por un ex. Y él decía, un texto sin contexto es un simple pretexto. Y aquí el texto que se utilizó fueron las posturas del colegio que bien compartía Cristal. El pretexto utilizado ha sido la libertad civil de asociación y de expresión. Y el contexto siempre tenemos que mantenerlo claro, un contexto neoliberal y neoconservador en un país que es capitalista y que es colonial. Respecto a las posturas del colegio, ya estas se han presentado. Primeramente, que nos expresamos en contra de las terapias reparativas, pero también en contra del uso de la consejería espiritual, que es dirigida a supuestamente superar eso que llaman una ambivalencia o crisis sexuales desde algunos escenarios religiosos. Estamos también a favor de la perspectiva de género y se nos ha acusado de que eso es una ideología. Estamos también a favor de la Asamblea Constitucional de Estatus, que fue el trabajo que pasó uno de los jueces de ir a buscar información adicional, pues aparentemente lo que los demandantes habían solicitado no era suficiente. Y él se dio la tarea de ir a buscar información adicional y acusarnos de ser un colegio ideológico, porque nuestro colegio hace años ya que declaró en una asamblea que estábamos a favor de una asamblea constitucional de estatus, que es el mecanismo reconocido internacionalmente para resolver el problema del colonialismo.
Y además también estamos a favor y creemos que mejorar el análisis de las leyes federales y cómo la cuestión social colonial impacta en la política social en Puerto Rico. Estas y otras posiciones han sido posiciones que, como bien dijo Cristal, son parte del proyecto profesional ético-político, pero que nos han puesto también en una situación ante la ciudadanía y donde sectores conservadores han querido utilizar para atacar el colegio. El pretexto que utilizan estos sectores es la idea de que la libertad para asociarse en organizaciones profesionales del trabajo social, esa libertad de asociarse a organizaciones de todo tipo, y que uno no tendría por qué ser obligado o obligada a pertenecer a un colegio, porque hacer eso es impedir la libertad de asociación. Y eso también nos vinculan a esta idea de la libertad de expresión, de que no quieren que el colegio se pronuncie en cosas que estas personas en su carácter individual no están de acuerdo. Y que esa es la razón por la cual prefieren hablar por sí mismas o por sí mismas, sin una consideración a lo que es una profesión y cómo una profesión que se rige por unos cánones y unos principios éticos debe de comportarse. El contexto es sumamente importante porque estamos en un contexto que se presta para que este tipo de situaciones se den. Cuando el colegio comienza hace desde el 40, ¿verdad? Nosotros ya vamos para ¿cuántos? Alguien que me sube o me diga, pero tenemos que sobre 40, 60 y ahora 20, 60 y pico de años que estamos con un colegio profesional. Esa idea del colegio, nosotros fuimos el primer colegio en toda América Latina. Así que era una visión de lo que era un proyecto político en el sentido positivo y progresista de la palabra, de asumirse como un colectivo y de tener un proyecto donde nos juntáramos para defender lo que era la profesión. Entonces, en aquel momento eso era visto como un cuerpo importantísimo, como una estrategia comunitaria, colectiva importante, pero en el contexto del neoliberalismo, donde lo que prima es el individualismo, el sálvese quien pueda, el discurso del emprendimiento, el demonizar al Estado porque el Estado nada lo hace bien. En ese contexto, pues el ataque a los colectivos, a los sindicatos, a la gente que está en las comunidades defendiendo derechos, eso se criminaliza, eso se socava. Entonces es un contexto muy diferente. Por otro lado, está el neoconservadurismo y esta idea de que hay que preservar la noción conservadora de una familia patriarcal y heteronormativa. Y cualquiera que amenace eso es digno entonces de ataque y de demonización. Y se demonizan a aquellas organizaciones que abogan por una perspectiva de género, o que defienden la perspectiva de género y cuestionan esa familia patriarcal. Y buscan imponer valores religiosos de corte fundamentalista y meterse en distintos lugares, como hemos visto en el caso de los Estados Unidos, hasta llegar al colmo de estar sacando libros particulares de las escuelas y de las bibliotecas, porque no quieren que la niñez y las niñeces se expongan a diferentes perspectivas de lo que puede ser el ser humano. En ambos casos, tanto neoconservadores como neoliberalistas socavan las resistencias, los movimientos de resistencia, los movimientos sociales, porque eso es parte de su agenda. Y es una agenda no solamente nacional, es una agenda internacional de intereses que inclusive se juntan en lo que se llaman los think tanks, estos lugares donde piensan
estratégicamente en cuáles son las maneras y las estrategias que van a utilizar para socavar la resistencia y para dividir los esfuerzos colectivos, ya sea de profesiones, de comunidades, de movimientos sociales, inclusive utilizando el difuminar o el divulgar información que es falsa. Eso lo vemos muchísimo con esto del fake news y cómo está impactando las elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos y en muchísimos otros países. Ahora bien, pensemos en cuáles son las diferencias entre un colegio, una asociación y una junta, porque eso va a ser importante para ver qué ocurre ahora con el colegio. Los colegios son organismos que pueden hablar a nombre de todo un colectivo profesional. Y pueden hablar a nombre de todo un colectivo profesional porque tienen procesos democráticos para consolidar la participación, para escuchar, porque tienen comisiones, tienen capítulos regionales y a través de diferentes reuniones, asambleas regionales, asambleas capitulares, le llamamos, o las asambleas ordinarias de toda la profesión, a través de esos procesos democráticos y de participación, uno puede decir que estamos asumiendo posturas y haciendo trabajo que representa lo que la profesión quiere y lo que es mejor para la profesión. En ese marco, pues representamos a la profesión ante la sociedad y somos el interlocutor con respecto del Estado. Nos autorregulamos. Eso quiere decir que supervisamos nuestra propia práctica, establecemos el código ético y establecemos los mecanismos para hacer valer esos códigos éticos. Y contamos con el poder del colectivo, asumiendo lo que es el interés apremiante del Estado, de tener algún organismo que vele no solamente por la profesión, sino por la calidad de esa profesión, porque es una profesión que sirve a la ciudadanía. Y en ese sentido, es un mecanismo de autovelar la garantía de la calidad ante la ciudadanía. Las asociaciones son otra cosa. Las asociaciones hablan solamente a nombre de sus propios miembros, utilizan procesos democráticos, pero es para su grupito, representan los intereses de su membresía, dependen de otras profesiones que son las que regulan. Las asociaciones no regulan. Su poder está sujeto al de sus integrantes, si son muchos, si son poquitos, cuántos son, qué creen, etcétera, con quiénes tienen conexiones, qué palas pudieran tener. Y asumen así su propio interés y el de su matrícula. Y lo que buscan es promocionar su particular visión de una profesión o de una área en particular de la profesión, pero no necesariamente es el mismo responsabilidad que conlleva un colegio. Con respecto de una junta, la diferencia también es bien importante porque las juntas examinadoras, sus integrantes no son elegidos por una asamblea. Sus integrantes son nombrados por quien gobierna el país. Entonces representan otros intereses que sean afines al gobernador, al gobernante que les nombró. Y pudiera eso también responder a agendas político-partidistas y no necesariamente a la agenda de la profesión. Y los fondos, en el caso de los colegios, los fondos son revertidos en servicios a la matrícula. Diversidad de servicios desde la educación continuada hasta tener un fondo de protección mutua, tener una diversidad de otros servicios. Pero los fondos de las juntas examinadoras son eminentemente para emitir licencias y la renovación de dichas licencias. Pero no tienen otros servicios que puedan ofrecerle a los profesionales y las profesionales. Por lo tanto, los colegios tienen una importancia particular, tanto para la ciudadanía, que esté segura de la calidad de lo que se ofrece, como para la profesión misma, poder defender la profesión ante la ciudadanía, ante el Estado y ir incidiendo en la función y el rol que esa profesión va a tener en un país, y también para los propios profesionales, porque tenemos la capacidad de autorregularnos, de tener una identificación de mejores prácticas, de seguir unos códigos de ética, y entonces eso sirve de una protección para el propio profesional. ¿Qué sucede? A nivel mundial no son comunes los países que tengan colegiación compulsoria.
De los que conocemos, estos son España, Brasil y Costa Rica, que la colegiación es compulsoria. En ese caso, uno puede decir, mira, esta gente, cuando van y hablan a nombre de la profesión en ese país, genuinamente están hablando a nombre de la profesión de ese país. No es como, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es posiblemente, si no la más grande, una de las más grandes asociaciones de trabajo social a nivel del mundo, pero sin embargo, la asociación, lo que se conoce como la NASO representa solamente el 17% de los profesionales de trabajo social en los Estados Unidos. Lo que pasa es que ese 17% son un montón de gente, son sobre 120.000 personas, más o menos, profesionales. Así que hay una diferencia, uno escuchar, aunque Costa Rica sea más pequeño, aunque España sea menos, por así, Brasil de hecho es bastante grande, son miles también, están hablando a nombre de toda una profesión, a nombre de todo un país. Y ese, pues, era nuestro caso hasta ahora. ¿Qué sucede? Nosotros hemos entrado desde hace un tiempo como parte de estos organismos internacionales y lo llevamos con mucho orgullo, porque es como cuando uno ve las Olimpiadas o uno ve los concursos de belleza o uno ve algún deportista de Puerto Rico o algún cantante que la hace grande en algún lugar del mundo o a nivel mundial se les reconoce. Pues para el trabajo social eso ha sido así. Nosotros hace tiempo venimos buscando incorporarnos a la Federación Internacional del Trabajo Social y afianzando esa relación que se ha venido desarrollando por muchísimos años con América Latina. En los años 80, Carmen Delia Sánchez fue la primera que hizo una solicitud de entrada a la FITS. Eso luego fue seguido por varias presidencias hasta el 2009. Y en el 2010 es una de las acciones que hace la Comisión de Relaciones Exteriores, presentando una nueva solicitud. En esta segunda etapa, y a partir de esa nueva solicitud, el colegio, a través de distintas representantes, nos dedicamos a visitar diferentes actividades que ocurrieron en América Latina para lograr el apoyo a una resolución en la que se apoyara el reconocer a Puerto Rico como nación caribeña, el poder reconocerlo como autónoma en su integración a la Federación Internacional y el poder reconocer el derecho que teníamos como puertorriqueños de entrar a ese organismo. Creo que se me ha ido el tiempo. Quiero hablar de la importancia, voy a robarle unos minutitos adicionales, pero la importancia que tuvo ese momento no solamente para Puerto Rico, sino para América Latina. Esta es una revista de Uruguay que describe lo que ocurrió en Estocolmo en el 2012. Y ella describe el tratamiento del tema, el tema de incorporar a Puerto Rico en la FITS. Fue el punto más álgido de la asamblea y su discusión la más apasionante. En la delegación latinoamericana creíamos que nuevamente el punto se iba a postergar. Sin embargo, algunas delegaciones fueron manifestándose positivamente, dudando y convenciéndose. El corte para el café nos ayudó a detener un tiempo para el mano a mano y seguir convenciendo. La intervención de la delegación de Dinamarca fue importante al exponer como antecedente la Asociación Independiente de las Islas Marquesas. Finalmente llegó el momento de votar. Solo 3 países votaron en contra y algunas abstenciones. La mayoría a favor de la integración de Puerto Rico fue abrumadora. El aplauso fue fuerte y sostenido y cargado de emoción. Bienvenido Puerto Rico a la región latinoamericana y caribeña. Eso sentó un momento que fue considerado por nuestros amigos, amigas, colegas de América Latina como una lucha de América Latina. Y sirvió para unir mucho más los esfuerzos que se habían dado de consolidar la región. Nosotros en aquel momento también fuimos fundadores de la COLATAX. Fue la primera vez que una presidencia iba y fundaba un organismo profesional en América Latina donde nosotros estuviéramos participando. Esa participación nos llevó a participar en la definición regional internacional del trabajo social, a estudiar las condiciones laborales de la profesión en la región de América Latina.
a tener como representante, estando en la agenda global del trabajo social, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los estándares globales, a compañeros como Iván de Jesús y Marilda Rivera, que ha sido reconocido inclusive por gente en Europa y de otras partes como aportaciones importantísimas. Al celebrar en Puerto Rico el Congreso Mundial del 2015 de Trabajo Social y una asamblea concurrentemente, la asamblea de la reunión de la FIS, que se celebró en Puerto Rico en ese año. La celebración del Día Mundial del Trabajo Social, que ya lleva varios años, y pertenecer al Ejecutivo Mundial de la FIS. Nosotros tuvimos como tesorero a nuestro colega y amigo Víctor Iván García Toro. Larry fue integrante de la Federación Internacional, del Cuerpo Internacional, como presidente de la región. Y también logramos unirnos a los esfuerzos de América Latina para que la primera presidenta latinoamericana fuera seleccionada, que fue Silvana Martínez, de Argentina, a presidir la FIS por primera vez, una latinoamericana presidencia de ese organismo. Así que ese espacio ha sido un espacio de intercambio regional e internacional, de nuevos aprendizajes y de una participación de delegaciones que son cada vez más grandes. Nosotros hemos llegado a tener en Colombia sobre 70, ahora cuando fuimos a, no recuerdo dónde estábamos, Giovanna debe tener mejor el número, pero a Panamá, estuvimos en Panamá, la primera vez que Puerto Rico participan tantas personas de un encuentro internacional de trabajo social, fue en Panamá, y también sobrepasamos las 60 personas. Finalmente, que ya me pasé por el 5, por el 4, finalmente, me parece como reflexiones finales que tenemos que mantener la representación en el colegio, la representación ante el Estado y ante los organismos profesionales internacionales. Tenemos que continuar nuestras relaciones internacionales y seguir fortaleciéndolas, fortalecer nuestras relaciones con los movimientos sociales y organizaciones profesionales que luchan por la defensa y expansión de los derechos humanos, insistir en posturas consonas con los principios éticos de la profesión donde quiera que nos paremos, y afrontar el conservadurismo y la política neoliberal, porque no nos queda de otra. Mejorar los servicios a la membresía y seguir fortaleciéndolo, y continuar defendiendo la profesión desde un corte crítico y propositivo. Y cierro con algo que lo recordé haciendo esta historia, pero que me parecía importante porque el estar como parte de las delegaciones de América Latina ha sido para mí como puertorriqueña bien importante. Y voy a cerrar con esto. Y es porque para mí ha sido un gran orgullo estar ahí y ser parte de este proceso de nuestro colegio, no siendo representado por la National Association of Social Workers, ni por un capítulo de la Nación Puerto Rico, siendo representadas por nosotras mismas en estos foros internacionales. Allí no podemos perder el espacio donde nosotras nos representamos a nosotras mismas. Y eso me acuerda este poema de Isabel Torres, que es con lo que quiero cerrar. Ya surgieron de la espuma los 20 cisnes azules, en cuyos picos de gules se desliega la luna. A ellos, no lo puedo terminar, a ellos su plumaje suma el cisne de mi relato, porque lo he visto, porque ha visto su retrato en los 20 cisnes bellos, porque quiere estar con ellos, porque no quiere ser parte. Gracias. Gracias a todos nuestros ponentes, espero que hayan disfrutado de esta actividad tanto como la he disfrutado yo. Nos ha servido para una reflexión y para poder orientar a la matrícula y a los amigos que nos siguen, ¿verdad?, sobre este proceso legal. Les invitamos a mantenerse conectados a nuestro colegio, ya sea a través de las comisiones o de los capítulos. Así que le invitamos a seguir nuestras redes sociales. Pueden comunicarse, ¿verdad?, a través de correo electrónico para dejarnos sugerencias de otros posibles temas. Muchísimas gracias a todos y a todas por su sintonía para esta actividad. Esperamos que haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Buenas noches.